Qué privilegio es poder estar en este hermoso momento en el que esposos, esposas, padres, hijos pueden tener, y valga la redundancia, el privilegio de expresarle tantas cosas hermosas. En este momento yo quiero llamar a Ángel de la Rosa, dice aquí, pero yo lo conozco como Pedro de la Rosa. Entonces yo quiero llamar a Ángel de la Rosa para que tenga su momento de honra, así que lo recibimos por acá. Aleluya. Quisiera limitarme a leer lo que escribí. Quiero honrar a mis hijos en esta noche y quiero invitarlos a subir sobre este lugar, aunque entiendo que falta una de ellas. Sin embargo, estaremos atentos a si llega. Está en su trabajo y parece que no pudo llegar a tiempo. Sin embargo, quisiera invitar también a mi esposa, porque dentro de mi honra, yo quisiera que ella esté aquí para que juntos compartamos esta parte que he escrito. Honrando a mis hijos. Gracias a Dios por darnos 4 preciosos hijos. Han sido la razón en gran parte de nuestra existencia, de nuestra lucha, de la mayoría de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo y de todas las cosas que hacemos. Estos últimos 25 años los hemos pasado básicamente a favor de ellos. Sin embargo, en este taller que ha sido para mí de gran importancia, me ha hecho reconocer muchas cosas de las que soy deudor ante ustedes. Quizá no tenga el valor de en cada circunstancia sentarme y decírselo públicamente o personalmente. Sin embargo, en esta tarde tengo la obligación de decirlo públicamente y espero que eso pueda abrir espacio para que podamos tener mejores conversaciones privadas, mejores conversaciones personales de aquí en adelante a partir de este taller. Como dije, quiero leer para no caer en la tentación de predicar. Doy gracias a Dios por permitirme conocer el ministerio GC. Esto me ha demostrado que nunca es tarde para crecer y para dar frutos en el Señor. Que es una realidad el Salmo 92, 13 al 15, donde dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y pongo entre paréntesis, no es que me sienta viejo y que quiera vivir como tal, sino que a través de GC Dios me ha hecho entender muchas cosas, de las cuales quiero destacar algunas. Número 1, reconozco que yo no he sido buen padre, no he sido buen papá. Les amo a mis hijos, Janiel, Loanmi, Lorenni, Samuel,
Aunque Loreni no está aquí, esperamos que llegue más tarde, si es que llega, pero le amo. Con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, pero no lo he sabido hacer. Y yo reconozco que no lo he sabido hacer. Pues no he sabido expresarlo. Y lo que no se expresa, aunque se crea que se demuestra, se puede prestar a confusión y o mala interpretación. De modo que reconozco esa limitación, la expresión de mi amor hacia ustedes, y les pido perdón por no ser diligente o por no poner la diligencia necesaria para superarla a tiempo. Es decir, aprender a hacer lo que se quiere hacer, en este caso, amar. En segundo lugar, reconozco que no le hemos enseñado que primero que ser hijos de nosotros, ustedes son hijos de Dios. Nos equivocamos porque quisimos enseñarle a obedecernos a nosotros antes que a Dios. Y he aprendido en Gesed que ustedes son hijos de Dios y primero deben obedecer a Dios. Lo que Dios dice está primero que lo que yo digo. Tercero, quiero honrarlos a ustedes porque me han enseñado muchas cosas que yo no le pude enseñar a ustedes. Confieso que muchas de las manifestaciones de violencia de las que ustedes fueron víctimas eran consecuencias de mis desacuerdos con mi esposa sobre cuestiones matrimoniales. Pues recuerdo que algunos nacieron en medio de circunstancias muy difíciles, en mucho sentido de la palabra. Por ejemplo, mi esposa y yo hemos vivido muchos años de desacuerdo en muchas cosas, y muchas veces ustedes han sido el campo de batalla de nuestros desacuerdos. Al tomar este memorable día para hacerlo, quiero hacer un recuento lo más sucinto posible del ambiente que rodeó a cada uno de ustedes en su nacimiento. Y yo sé que esto les podrá dar una idea a cada uno del por qué es como es. Y esa conciencia del por qué es lo que puede hacer la diferencia a la hora de cada uno de ustedes tomar la decisión de trabajar su vida y su persona para cumplir de ese modo el plan que Dios tiene para sus vidas. Primero, nuestro matrimonio. Idalia y yo nos casamos sin discutir muchas cosas fundamentales sobre nuestro matrimonio. Y así comenzamos a tener hijos. Nunca nos pusimos de acuerdo ni siquiera sobre cuántos hijos tendríamos. En esa circunstancia nace Janiel, el primogénito, mientras discutíamos si ella dejaría un trabajo que tenía en Baní en el momento que nos casamos, mientras éramos pastores en Villa Faro de Santo Domingo. Así sale embarazada y luego le siguieron muy fuertes mareos que le produjeron circunstancias muy difíciles en una guagua pública hacia Baní, lo que le obligó a dejar el trabajo. Luego, con Janiel de 3 meses, nos trasladan a Santiago, a esta ciudad donde hemos vivido nuestros últimos 25 años. 6 meses más tarde, Idalia sale embarazada de Loanmi mientras discutíamos en qué clínica daría a luz. Ni aún nos pusimos totalmente de acuerdo. Ella
A mi modo de ver, se dejó llevar de una pastora amiga para elegir al materno infantil y al doctor Lucas Rojas, mientras yo proponía que fuera otro lugar y otro ambiente que rodeara ese nacimiento. Otro ambiente que rodeó ese nacimiento fue las constantes quejas de parte de la iglesia para que la esposa del pastor estuviera más presente en muchas de las cosas en que yo participaba como pastor, y esto en efecto producía muchos conflictos entre nosotros dos. De modo que ese ambiente rodea el nacimiento, el embarazo y el nacimiento tuyo, Loanmi. 3 meses más tarde, después de nacer Loanmi, queda embarazada de Lorenny, nuestra hija tercera. E imagínense lo que es una madre con un niño de 2 años, una niña de 3 meses y embarazada, más un esposo y una iglesia demandándole el cumplimiento de otras funciones fuera de la casa. Recuerdo que el nacimiento de Lorenny se adelantó 15 días. Y un día que fuimos para ella a chequearse a la clínica, la doctora le dice que ella estaba casi dando a luz. Yo salí huyendo, prendí el vehículo y salí corriendo a la tienda más cercana para comprar algunas de las mínimas cosas necesarias. Recuerdo que me fui en un semáforo en rojo y cuando el agente me detuvo, solo preguntó que si yo me di cuenta y yo dije que sí, que me estaba dando a luz mi esposa y yo tenía y no tenía las cosas que necesitaba y que iba corriendo, que haga lo que quisiera conmigo. Esa confesión fue suficiente para él darme una oportunidad, y en esa circunstancia, cuando yo regreso, creo que ya Lorenny había nacido bajo ese nivel de tensión. Samuel, nuestro hijo más pequeño, el ambiente fue más fuerte para Samuel. Manejábamos una crisis muy fuerte y quise leer esta carta con mi esposa antes de compartirla públicamente, y ella me dio el permiso y dijo: claro, si esas cosas son verdad y fueron verdad, entiendo que no hay ningún problema en que la compartamos públicamente. Manejábamos una crisis muy fuerte, con más de 2 años de Lorenny, nuestra tercera hija nacida, y Dalia pensaba que podía incursionar en negocios, queriendo ayudar la economía de la familia, que dicho sea de paso era un poco precaria. Ese intento de Idalia incursionar en los negocios trajo muchos conflictos, o agravó los conflictos que ya subyacían en nuestro matrimonio y en nuestro hogar y en nuestra familia. Y en medio de esos muy fuertes conflictos sale embarazada de Samuel. Debo de apuntar que eran muy agrios. Había personas de por medio que eran quienes le traían las mercancías, y perdone la compañía que menciono porque me trajo muy amargos recuerdos. Mary Kay o Mary Kay. Mary Kay. Yo me ponía furioso cuando veía esas mujeres que llegaban y se asomaban por casa para traer estas mercancías. Recuerdo una noche que llegaron, salieron a alguna reunión de esas de ventas y multiniveles y cosas de esa naturaleza, no sé. Llegaron a la casa como a la 1 de la madrugada, y yo tuve la intención de no dejarla dormir en casa esa noche, de ponerle candado por dentro a la puerta del pique que tenía. Pique de verdad. Pero me tragué mi pique y no tuve otra cosa que en efecto humillarme y abrir la puerta, pero con mi pique por dentro.
en medio de esa crisis, de esa circunstancia, de esos pleitos, de esos conflictos agrios, justamente, Samuel, Dios te trajo en sus planes y en sus propósitos a nuestro hogar, a nuestra familia. Y debo de confesar, aunque no escribí esa parte, pero eso como que aminoró el conflicto. Gracias a Dios. Justamente luego ocurre que Samuel nace en la casa antes de salir hacia la clínica en un ambiente de mucha tensión. La doctora le había recomendado a Idalia la noche anterior tomarse un laxante, y cuando amaneció, Idalia se bañaba para salir a la clínica. Ya yo estaba listo. Mientras se estaba vistiendo, se le presentó el parto. Yo salí huyendo a ver si lograba buscar a la doctora, que no vivía lejos de nosotros. Vivíamos en ese momento en Las Damas y ella vivía en la urbanización al frente, que se me olvida el nombre. Pero ella no quiso llegar a la casa y nos dijo que lleváramos como pudiéramos a la clínica. Los vecinos llamaron un servicio que yo desconocía llamado Movimep, hoy sería quizás el 911. Mientras la ambulancia llegaba, ya Idalia había dirigido desde la cama con sus dos piernas abiertas el parto. Ella había dirigido el parto. Dirigió a su madre, que estaba presente, a una hermana mía que creo vivía o estaba con nosotros durante ese día o vivía cerca, y a una pastora que vivía en casa en ese momento con nosotros. Ese fue el ambiente, Samuel, en el que tú llegaste. Tensión, conflictos, y cada uno en algún nivel de conflicto. Hago esta reseña para que nuestros hijos entiendan que lo que hoy son es el resultado de gran parte de nuestros desacuerdos. Aún en la actualidad vivimos algunos desacuerdos sobre muchos aspectos de la cotidianidad, pero queremos honrar a nuestros hijos y le pedimos perdón. Particularmente yo le pido perdón por no poder manejar con Idalia nuestros desacuerdos. Y no quiero terminar sin pedir perdón a mis hijos, especialmente a Samuel, por los golpes que les he propinado. Sé que he sido un padre violento. Samuel, especialmente a ti te pido perdón, porque al ser el más pequeño, quizás fue el último que fuiste víctima de mi carácter un tanto violento. Recuerdo que a veces cogía una correa, le daba dando golpe a Daniel y él se quedaba nada más así fijo mirándome calladito. Samuel, entonces un poco más joven, entonces sí era un poco más respondón. Samuel, perdóname. De los cuales me arrepiento absolutamente. Vengo de un hogar donde a mis 16 años me dieron la última pela que yo recuerdo. Fue una pela a las 12 de la noche con una soga, como dicen para mi pueblo, doblada en 4. Por eso yo pensaba que dar golpe era uno de los métodos establecidos por Dios para formar a los hijos aún en el camino del bien. Hoy pido perdón porque estoy plenamente convencido que todo es posible por el poder de la palabra del Señor. Aleluya. Gracias a Jesé. Lo que no pudo hacer la universidad con la teología, lo que no pudo hacer el instituto bíblico con mi entrenamiento pastoral, lo que no pudo hacer, ¿quién más digo?, la maestría en terapia familiar
convencerme que los métodos no son parte del método bíblico para criar, lo hizo Jesús particularmente en mí. Y esta palabra que nuestro profesor un día compartió, trajo a mi mente, quizá la había leído mucho y predicado mucho: si Dios hizo todo por la palabra, ¿cuánto más criar a nuestros hijos por la palabra? ¿Cómo puede Dios hacer el mundo por la palabra? Y a veces nosotros pensamos que la palabra es insuficiente para criar a nuestros hijos. Perdón, muchachos. Lamento, y por eso le pido perdón, que este conocimiento, que esta revelación llegara tan tarde a mí, en este caso de manera particular, de modo que aunque les hicimos muchos daños a ustedes dándole golpe, espero resarcir esos daños ayudándoles a criar sus hijos, en este caso nuestros nietos, sin darle golpe, sino por la palabra, recordando lo que dice Zacarías capítulo 4 versículo 6: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay algo que se me estaba quedando, por lo cual debo pedir perdón. Aunque soy un pastor que tengo la responsabilidad de trabajar como consejero y muchas veces he tenido que aconsejar a jóvenes, muy poco lo he hecho con ustedes. Sé que nunca hemos abordado un tema sobre conversación sexual. Aún entiendo que es una tarea pendiente. Debemos hablar del tema de la sexualidad. Cuando Jadniel, nuestro hijo, se iba a casar, yo no tuve el valor en la consejería de trabajarlo y lo referí a un pastor amigo. Le dije: quiero que me trabaje este tema, porque aunque es el miembro de la congregación que pastoreo, pero no tengo dentro de mí como esa química como de hablar con mi hijo sobre sexualidad. Perdónenme esa limitación. Es un tema pendiente, porque aunque es una tarea de Gesed, siempre lo pospusimos esperando la oportunidad, y esa oportunidad nunca llegó. Pido perdón por eso, muchachos, y les pido que se pongan sobre sus pies, porque quiero pedirle perdón a cada uno de manera particular.